Lectura del libro, Manuel Belgrano. Recuerdos del Alto Perú. Crónica de la campaña libertadora. Autor, Javier Garín. La presente obra agotó 4 ediciones. El autor decidió cederla para su lectura y difusión en YouTube para contribuir a la difusión del pensamiento y acción de Manuel Belgrano. 3 febrero de 1812. Por singulares motivos conservaré siempre en la memoria el 27 de febrero de 1812, y acaso también mis paisanos, pues ese día ondeó la enseña con que quisimos distinguirnos entre las naciones. Hay para mí otra razón, lejos de donde me hallaba, sin yo saberlo, esa tarde se decidió mi destino al expedirse mi nombramiento como flamante jefe del Ejército del Norte. Ambas cosas estarían vinculadas. La bandera acompañaría mis pasos en el norte, inspirando y guiando a las tropas, y a la vez, los esfuerzos de esas mismas tropas afianzarían su adopción como emblema de libertad e independencia. Quien lo adjudique todo al azar verá una coincidencia en donde yo sospecho la muestra de una más alta voluntad. Me hallaba en el puerto del Rosario, sobre el Paraná, varias leguas al norte de Buenos Aires, con el cargo de comandante y la comisión de erigir unas baterías de costa para prevenir las incursiones de la escuadra española. Siendo Montevideo el bastión español en el Río de la Plata, sus naves eran señoras de las aguas, sin que el gobierno revolucionario contara con un miserable bote para hacerles frente. Desde días atrás venían acelerándose los trabajos, con tan buen éxito que en menos de una quincena estuvo casi concluida una batería en la barranca, y se emplazó otra en la isla fronteriza, dotada de 3 potentes piezas de artillería. En esas circunstancias llegó el aviso de que una escuadrilla enemiga, fuertemente artillada y con 500 hombres de desembarco, debía zarpar de Montevideo para atacar precisamente esa fortificación. Gobernaba en Buenos Aires el que luego se llamó Primer Triunvirato, cuyo genio dominante, según se decía, era don Bernardino Rivadavia, hombre reservado, enérgico y en muchos sentidos enigmático, que se había impuesto a la corporación gubernamental con su carácter decidido y lleno de obstinación. Para unos, era temible, oscuro y ambicioso, para otros encarnaba los ideales revolucionarios tras la muerte de Moreno. Debo confesar que, pese a nuestra amistad, aún a mí me era difícil penetrar sus verdaderos pensamientos. Hasta su estilo literario, pomposo y nutrido de imágenes confusas, suscitaba un no sé qué de deliberada tiniebla. Y aunque mucho después hube de intimar con él en Europa, nunca pude evitar esa sensación de extrañeza que despertaba, y que debía tener parte en su don de influir sobre los demás. Pero al actuar no conocía vacilaciones, bajo su inspiración el gobierno había ordenado y ordenaría ejecuciones sin que hubiese ruegos capaces de quebrantar su resolución. Las circunstancias imponían esta conducta implacable. Nos enfrentábamos a un doble peligro, militar y político. Respecto de lo primero, la revolución se hallaba cercada por todas partes y sus ejércitos sufrían merma en cuanta acción se les presentaba. Respecto de lo segundo, las muchas promesas, las pocas realidades, la boca siempre llena de discursos y las manos siempre vacías de hechos, habían concluido por apagar el primitivo entusiasmo de los pueblos, que, especialmente en el interior, poseídos de fundada prevención contra la orgullosa Buenos Aires, empezaban a preguntarse si, con la revolución, no se habría hecho sino abatir un amo para entronizar otro. Para colmo de males, había no sé si llamar la cautela desmedida en el gobierno. No queriendo comprometerse en la proclamación abierta de los principios revolucionarios, se obstinaba en fingir que ejercía el poder en nombre de Fernando VII, el monarca cautivo. Pero tal subterfugio, más que prudencial, comenzaba a ser pusilánime, pues ni engañaba a los enemigos, dándoles idea de debilidad, ni entusiasmaba a los partidarios, obligados a empuñar las armas bajo el estandarte de un rey cuyo solo nombre recordaba los atropellos de siglos. Valiéndome de mi amistad con Rivadavia, yo había propuesto en los días anteriores la adopción de una escarapela, el gobierno acogió mi idea y la decretó con los colores blanco y azul celeste, usados en mayo de 1810. Mi opinión era contraria a la timidez gubernamental, ardiendo en el deseo de ver a la nación libre de todo dominio, sin degradantes fingimientos. Aun cuando el gobierno tenía razones para ocultar sus propósitos, no eran pocos los acomodaticios que, temiendo una derrota, no querían malquistarse con la España poniéndose en franca insurrección. Y, por lo demás, según siempre creí, más respeto merece una iniquidad declarada que una buena intención llena de disimulo. Así, pues, escribí al gobierno observando que nuestras banderas de entonces eran las mismas de nuestros enemigos,
como que aún flameaba el estandarte real en la fortaleza de Buenos Aires. Abajo esas señales exteriores que para nada nos han servido, y con que parece no hemos roto las cadenas de la esclavitud, exhorté. Y no queriendo esperar la negativa del gobierno, estaba resuelto a forzarlo por el hecho consumado. Di, pues, en bautizar Batería de la Libertad a la de la Barranca, y de la Independencia a la de la isla, y tan pronto como se me informó que estaban terminadas, dispuse su inauguración, reuniendo a todo el vecindario, en el que ya se notaban los primeros síntomas de esa falta de entusiasmo más nociva a nuestra causa que las armas de los tiranos. Las tropas formaron en batalla, las revisté y arengué, y luego de jurar vencer a nuestros enemigos interiores y exteriores, mandé enarbolar una bandera confeccionada en secreto con los colores de la escarapela. Siempre he sido de la opinión que más que 100 discursos valen las impresiones y las actitudes, los primeros se olvidan, pero las segundas permanecen y atan duraderamente las voluntades. No preciso describir cuánto influyó en los ánimos de los soldados, y en el mío propio, ver ondular aquella bandera, que no evocaba ya la caduca autoridad de un monarca, sino la nueva soberanía emanada de los pueblos. No había en sus paños ninguna de esas señales guerreras con que se complacían las antiguas potencias, ni águilas, ni leones, ni símbolos de conquista, ni rojos sangrientos. Se dice que Franklin, ese gran hombre de la América del Norte, quería para su patria, como ave emblemática, no el águila marcial, indicadora de avidez y violencia, sino el tranquilo y doméstico pavo. Así, también yo aspiraba a que mi patria luciera símbolos pacíficos, desalentadores de esas guerras que más tarde habrían de desgarrarla. Y lacera el corazón pensar que aquel estandarte, bajo el cual combatirían nuestros soldados por todo el continente, sería más tarde quemado en las plazas y pisoteado por mandones y tiranuelos. Concluido el acto, deshecha la formación y dispersos los concurrentes, me encerré a redactar el informe a Buenos Aires. Ignoraba yo que aquellos gestos de audacia me atraerían amargos recelos de parte del gobierno, poniendo en peligro mi actuación posterior. Poco después me postró una dolencia que se insinuaba desde hacía varios días. No abandonaría el lecho sino para acudir al nuevo destino que me aguardaba, del cual era aún completamente ignorante. Transcurrieron 2 días. La escuadra enemiga no llegó, pero en cambio vinieron noticias de Buenos Aires. La lentitud de los correos había demorado el oficio de mi nombramiento, que me tomó de sorpresa. Comunicaba el gobierno, escuetamente, que había sido yo designado general en jefe del ejército auxiliar del Alto Perú, debiendo ceñirme a las instrucciones reservadas que se acompañaban, a las remitidas a mi antecesor el general Pueyrredón, y a las que dictara la necesidad. Se decía que Pueyrredón había pedido su relevo por hallarse aquejado de una enfermedad mortal, y me pareció un enigma que el triunvirato se acordase de mí para reemplazarlo. Circunstancias posteriores hubieron de indicar que se seguía en esto una especulación. El destino secretamente fijado a dicho ejército distaba de ser glorioso, nadie apetecía su jefatura, y aún se llegó a decir que Pueyrredón exageraba sus dolencias para librarse de un penoso deber. El Alto Perú y la banda septentrional del Río de la Plata eran objetivos militares de la revolución. En la banda septentrional, mantenían los españoles el bastión de Montevideo, de que ya hablé, pero el Alto Perú estaba sometido a la influencia de Lima, cuyo virrey era enemigo jurado de Buenos Aires. Ambos frentes nos eran adversos por igual. Los hombres de la revolución, con esa grandilocuencia que cree poderlo todo, peculiar del primer entusiasmo, habíamos soñado extender la libertad a toda la América, no solo por amor de justicia, sino también por necesidad, pues mientras hubiese en el continente un solo virrey, gobernador o sicario de España, nuestra propia situación no estaba segura y se prolongaban las amenazas de vernos reconquistados. Así, pues, nuestro plan había previsto 2 acciones simultáneas: consolidar Buenos Aires desalojando a los españoles de Montevideo, y arremeter contra el corazón del poder colonial en el Perú, para irradiar desde allí los ideales revolucionarios al resto de América. Tras casi año y medio de fracasos, este plan ambicioso se derrumbaba. Montevideo parecía inexpugnable, su marina dominaba los ríos, y las intrigas e injerencia del Brasil venían a enturbiar aún más las cosas. Y en el Alto Perú, tras una victoria inicial en Suipacha, nuestro ejército había sido destrozado en el río Desaguadero, debiendo emprender una precipitada fuga, perseguido por el sanguinario general Goyeneche. Al tiempo de ser yo designado su nuevo jefe, nuestras tropas retrocedían por las jurisdicciones de Jujuy y Salta, debiendo partir urgentemente a su encuentro, pues era tal su abatimiento que se temía una disolución.
Mis aprensiones se agravaron cuando leí las órdenes reservadas. Me informaban que el plan del general Goyeneche, según cartas interceptadas, consistía en invadir nuestro territorio a la cabeza de 3.000 hombres, ocupando la provincia de Salta, cuando el ejército patriota, luego de continuos infortunios, era apenas una sombra incapaz de oponerle resistencia. El enemigo empleaba ahora, en sentido inverso, los mismos caminos que la revolución, buscando cerrar sus fuerzas sobre Buenos Aires. La invasión de Goyeneche hará, sin duda, que nuestro ejército retrogredir, decían las instrucciones, pero, sobre todo, conviene no exponer las fuerzas. En tal caso es necesario hacer la retirada en el mejor orden, destruyendo cuanto pueda ser útil al enemigo, para dificultar sus marchas y recursos. Se cuidará mucho de retirar con tiempo los útiles de la fábrica de fusiles del Tucumán. Se tratará de reunir y tener siempre la fuerza concentrada, llamando la atención al enemigo para que se debilite a medida que extienda sus conquistas. Tal era mi cometido, organizar la retirada en orden, mantener unido a un ejército al borde de la disgregación, desmantelar existencias y quemar bienes. Con razón nadie ambicionaba ese mando. ¿Qué ocasiones de gloria o lucimiento ofrecían unas operaciones dictadas por la desesperación, y cuyo objeto era dejar librados al enemigo territorios, poblaciones y habitantes, retrogradando y retrogradando siempre, sin ofrecer jamás combate, a través de centenares de leguas, por tierras áridas o desiertas? El ejército del Alto Perú podía ser la tumba de cualquier reputación militar. Entonces, ¿qué mejor jefe que uno que ya la había perdido? Diré más, tuvo parte en la elección del gobierno la idea de que, siendo yo un organizador competente, poco o nada se extrañaría mi ignorancia militar, pues estaba descartada toda posibilidad de batalla, debiendo solo retirarme, y aún mi falta de veleidades militares era una ventaja sobre otros, ya que un militar ambicioso, en ese trance, puede sentirse tentado a desobedecer. Confieso que entonces no pensé así, pues ninguna noción tenía de los razonamientos del gobierno. Su plan, como luego comprobé, era reconcentrar todas las fuerzas disponibles para una defensa cerrada de la capital, sin importarle que se perdieran las provincias, y como no había recursos para atender los dos frentes de guerra, se había resuelto sacrificar el Alto Perú para consagrarse a la banda septentrional. Bien pobre cosa, luego de haber soñado llevar la revolución a toda América, el resignarse a defenderla nada más que en la capital. Pero no quiero anticipar sucesos que solo más tarde comprendí. Por ahora diré que mi candor se sentía muy honrado con la elección, inquietándome no llegar a corresponder, por impericia, a la confianza del gobierno. Otro motivo de inquietud era que nada conocía de los países a donde iría a actuar, mi ignorancia era completa, pues, fuera del Paraguay, nunca había salido yo de Buenos Aires y sus inmediaciones. Confieso que durante largos momentos, en la soledad de mi lecho, reflexioné sobre las consecuencias que para mí podían derivarse, pues aún sentía en la boca el mal trago de mi reciente procesamiento. Nada quería saber de jefaturas, me contentaba con un papel subalterno, y me habría tentado el aducir como excusa mi mala salud de no haber tenido conciencia de los graves peligros que se avecinaban. No sin angustia ordené preparar mis cosas para la partida, cediendo el mando de las baterías a mi segundo. La noche de ese día tuve un sueño intranquilo. Mi salud empeoró, y llegué a temer que lo que hubiera sido un pretexto terminara convirtiéndose en realidad. Amaneció el 1 de marzo de 1812. Sin más compañía que ayudantes y ordenanzas, tomé la posta rumbo a las lejanas provincias del norte. No tenía tiempo de pensar en dolencias, la de la revolución acaparaba mis preocupaciones. Marzo de 1812. Nunca olvidaré ese viaje, las tierras desoladas, los montes abrasados por el sol, las posadas míseras, las sacudidas del camino, el horizonte chato, inacabable. Lleno de sombríos presentimientos, iba por esos países como descubridor, sin saber nada de ellos, sus necesidades y costumbres. Por segunda vez, contando la campaña al Paraguay, tenía ante los ojos la patria de mis pensamientos, tan desconocida para mí en su realidad tangible como las ignotas extensiones del Asia. Qué diferencia entre ese mundo inhabitado, que aún mostraba las huellas de la mano de Dios, y las comarcas de Europa visitadas en mi juventud. Días enteros sin avistar otra cosa que desiertos, soledad ingente, algún pobre rancho o las postas del camino. Mi corazón sufría a la vista de tan dilatados espacios, hostiles para el hombre, que tal vez el ingenio transformaría en vergeles, pero que,
abandonados, solo eran distancia inútil, sin nada que reconfortara la vista o engañase el hastío. Y entonces entreví el destino de nuestra América, su naturaleza prodigiosa convertida en maldición. Y cómo insuflar en pueblos tan ajenos la identidad necesaria al sustento de los estados. Según me adentraba en las provincias, más perceptible se hacía el espejismo de la nacionalidad. Muy diferente era la sociedad de Buenos Aires de estas que ahora empezaba a conocer. Hartas de desórdenes, escépticas después de tanta promesa incumplida, desconcertadas por la rivalidad de los partidos, viendo solo en los porteños el apetito de dominarlas, las gentes empezaban a mostrarse adversas, a la indiferencia había sucedido el encono, y no exagero al afirmar que se nos tenía poco menos que por enemigos. En Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, en todos los pueblos recorridos en mi camino desde el Rosario, yo encontraba quejas, lamentos, frialdad, y diré más, odio mortal, que casi puede asegurarse preferían a Goyeneche, aunque más no fuese por variar de situación y ver si mejoraban. Y pensar que un año atrás, en mi tránsito hacia el Paraguay, hallé en todas partes una decisión entusiasta por la causa de la patria. La revolución los había decepcionado, ya no comprendían el sentido de la guerra que asaltaba sus hogares, disminuía sus haciendas, amenazaba a sus hijos. Y yo había aprendido a sangre que, sin el concurso de los pueblos, inútiles son las armas. En cuanto al país al que me dirigía, solo estaba cierto de que era una región montañosa, selvática en algunos lugares, árida en otros, cuyas poblaciones Tucumán, Salta, Jujuy conservaban con mayor fuerza que la culta Buenos Aires los sedimentos de la rutina colonial. Eran sociedades tradicionales, castizas, donde la Iglesia poseía una influencia sin contendiente, y a las que apenas había penetrado el hálito renovador de las ideas modernas. Pertenecientes al Río de la Plata, pero colonizadas por el Perú, poco y nada sabían de las ventajas del libre comercio, las bondades de la educación o las promesas de la democracia. Debería yo asumir en ellas responsabilidades militares y también políticas. ¿Cómo actuar para no herir las confianzas? ¿Cómo persuadirlas de que no venía a abolir a Dios ni a agraviar sus creencias, sino a libertarlas del yugo español? Pues el astuto Goyeneche había logrado convencer a los devotos, con la complicidad del clero, de que éramos todos herejes los de Buenos Aires y santa la guerra que libraba contra nosotros. Mucho reflexionaba yo sobre las causas del enfrentamiento entre Buenos Aires y Lima. La enemistad de ambas capitales era anterior a la revolución. Todo en ellas era opuesto, contradictorio. Encarnaban el antagonismo entre americanos y españoles, entre los defensores del libre comercio y los usufructuarios del monopolio. Buenos Aires, fundada por azar, como escala para expediciones mayores, sin metales preciosos que atrajesen la codicia, había sido ignorada largo tiempo por las autoridades, y si hoy era poderosa, no debía su poder sino a sí misma. En vano el perverso sistema colonial quiso alguna vez sofocarla con la prohibición del comercio o con gravámenes absurdos, en vano los intereses monopolistas de Lima y Cádiz repudiaron hasta su mismo derecho a existir. Designada capital virreinal, unida por el contrabando a Inglaterra, su puerto, sus cueros, el ganado de sus pampas habían hecho de ella una ciudad floreciente e indócil, y cuando la revolución se propagó por América, halló en sus calles defensores entusiastas. Por el contrario, el Perú, desde el remoto Pizarro y el saqueado esplendor de los incas, era el botín más preciado de la colonia, origen de opulencias y servidumbres. La legendaria Lima se convirtió en sede de la contrarrevolución, como Buenos Aires lo era de la insurgencia. Fue fatal que se enfrentaran, y el teatro de su duelo no podía ser otro que el Alto Perú, país intermedio, terra nullius cuya posesión estratégica se disputaban encarnizadamente. Mis informes indicaban que nuestro ejército se reducía a 1.500 hombres, sin precisar cuántos enfermos o imposibilitados, apenas la mitad de las fuerzas que nos amenazaban. Grande era su desmoralización, hija de los terribles contrastes y de una retirada deshonrosa. No había disciplina y sí mucha rivalidad entre oficiales, entre los distintos cuerpos y entre los cabecillas de las facciones que se habían formado en su seno. Escaseaban armas, municiones, recursos. El enemigo, triunfante, desbordaba arrogancia. Yo conocía a su general, don José Manuel de Goyeneche, cuya nombradía concitaba los temores de toda América a causa de las torturas y crímenes que había consentido u ordenado contra los partidarios de la libertad. Americano él mismo, pero desnaturalizado, se mostraba feroz en su lealtad a la metrópoli.
Su ejército estaba formado por americanos desnaturalizados como él, devotos de su persona hasta el fanatismo. Sin ser un genio militar, poseía conocimientos y tino, además de una habilidad política nada desdeñable. En 1808, según yo recordaba, había llegado al Río de la Plata como enviado de la Junta de Sevilla, dedicándose a intrigar contra Liniers. Puesto luego a las órdenes del virrey del Perú, se encargó de reprimir a los insurrectos de La Paz, demostrando por vez primera su ferocidad. Tras la victoria, mandó degollar a los cabecillas rebeldes en el campo de batalla, usando sus cabezas como adornos de las horcas en que ejecutó a sus seguidores. Esa y otras barbaries, los miembros ensangrentados de las víctimas que mandó clavar en las columnas miliares de los caminos, la siniestra fama de que se revistió con tales actos, todo ello le fue de utilidad para amedrentar a los pueblos. Cínico, cruel, creyente en los tormentos y el terror como instrumento político, y sin escrúpulos para utilizar los servicios de verdugos como Imaz o Landívar, mientras acopiaba una abultada fortuna personal en premio a sus infamias, tal era Goyeneche, el general que se decía campeón del cristianismo, con quien me mediría en los meses siguientes. Al frente del ejército colonial, Goyeneche tomó a su cargo repeler la revolución que intentaba propagarse desde Buenos Aires. Nuestro ejército llegó en su avance triunfal hasta el río Desaguadero, Goyeneche fue en su busca, y luego de violar arteramente un armisticio, tomó a los patriotas de sorpresa y los derrotó, quedando en posesión exclusiva del Alto Perú. Se dedicó luego a pacificar el territorio, aplastó o intimidó a los insurrectos, y remontó sus fuerzas hasta 4.000 hombres, con la mira de invadir las tierras bajas del Río de la Plata. Pero aunque nuestro ejército había evacuado el Alto Perú, el fuego revolucionario continuaba encendido en algunas poblaciones. La heroica Cochabamba, sin resignarse a caer nuevamente bajo el yugo colonial, opuso una tenaz resistencia. Goyeneche debió posponer la invasión para consolidar su base de operaciones. Aunque infligió a los rebeldes una derrota tras otra, era tal el empecinamiento de Cochabamba que, en cuanto Goyeneche volvía las espaldas, la sublevación retoñaba otra vez. Este fue el motivo de que se demorara su invasión, y también de que el ejército patriota no hubiese sufrido a merced suya una destrucción total. Últimamente, habiendo sofocado las revueltas, Goyeneche empezaba a sentir las manos libres. Ante el peligro, Pueyrredón había comenzado la retirada hacia Tucumán. En busca de aquellas tropas fugitivas, a cuyas espaldas quedaban extensos territorios sin defender, viajaba yo desprovisto de ilusiones. Los días pasaban, y con ellos las leguas del camino, mi salud mejoraba, e incipientes ideas acerca del plan a seguir empezaban a delinearse en mi pensamiento. Acaso hubiera un modo de contener la invasión, pero no podía yo saberlo hasta no comprobar personalmente el estado de las tropas. Por fin, el 26 de marzo arribé a la posta de Yatasto, a media marcha entre Tucumán y Salta. Allí aguardaba Pueyrredón para poner en mis manos el ejército y tal vez la suerte de todos nosotros. En Yatasto permanecían la mayor parte de mis futuras tropas, y hube de detenerme allí rodeado de expectación, pues se había difundido, no sé cómo, que venía con el designio de continuar la retirada a todo trance. Verdad es que en eso consistían mis órdenes, aunque todavía no pensaba en darles inmediato cumplimiento. No repetiré que sentía ansiedad por ver a mis hombres. Sin embargo, dejé el pasar revista para otro día, y fui a entrevistarme con mi predecesor, pues me urgía escuchar de sus labios noticias fidedignas. Don Juan Martín de Pueyrredón me recibió con efusividad. Nos unía un conocimiento de años, y hasta puedo decir que, en cierto modo, me debía la vida. Había sido yo quien, poco antes de la revolución, lo hice embarcar secretamente en un bergantín a Río de Janeiro, mientras las tropas del virrey lo buscaban para encarcelarlo, y tal vez ejecutarlo, por conspirador. Desde entonces nuestra relación, que había sido fría, se convirtió en una firme amistad. No puedo describir la impresión que ahora me produjo su aspecto, su rostro extenuado, el profundo decaimiento que reflejaba toda su persona. Y si bien no parecía enfermo de muerte, había en él las señales de una fatiga tan profunda que no supe qué esperar del estado de las tropas, si ese era el de su comandante. Conferenciamos a solas. Mi colega resumió la situación mostrando una realidad peor que todos los temores. Una cuarta parte de los hombres estaba en el hospital, el resto, con mala instrucción y peor disciplina, ni había medicamentos, ni dinero, ni posibilidad de obtenerlos del país, las armas, menos de 600 fusiles,
poco más de 200 bayonetas, una treintena de pistolas y una artillería reducida a 6 malos cañones, los cartuchos de fusil, apenas para 34.000 disparos, ni espadas tenían los oficiales. Pueyrredón deshizo mi confianza en que el gobierno pudiera ayudar. Entonces vi por primera vez que todos los esfuerzos estaban centrados en la banda septentrional, ese ejército era huérfano. No menos graves eran la indisciplina y la deserción. Los soldados, me dijo, solo acechaban la oportunidad de huir, sin que la amenaza de fusilamiento bastase a ponerles dique. Muchos jefes fomentaban la deserción con su pesimismo, no teniendo empacho en vaticinar futuros desastres. No ocultaré mi asombro de que Pueyrredón, sabiéndolo, lo hubiese dejado pasar, pero lo cierto es que ante una desmoralización tan honda ni siquiera los más drásticos correctivos hacían efecto. ¿Y qué decir de las poblaciones? Indiferencia. Peor aún, animosidad, la misma que yo había observado en mi tránsito hacia el norte. Ni un solo hombre se sumaba al ejército para hacer frente al invasor. Pueyrredón coincidió conmigo en que nada cabía esperar de un entusiasmo que hacía tiempo había dejado de existir. Acto seguido, inquirí novedades de Goyeneche. Con sorpresa supe que, lejos de ganar terreno, también las avanzadas realistas se estaban poniendo en retirada. Cochabamba ha vuelto a insurreccionarse, explicó Pueyrredón. Otra vez tendrá que aplastarlos antes de atacar. No se puede exagerar el servicio que nos prestan estas rebeliones. Reflexioné aliviado. La demora de Goyeneche me daba tiempo para tantear el terreno, y aunque la situación no mejoraba pues el enemigo tardaría poco en allanar ese obstáculo, al menos disminuían mis apuros. Si ellos están retrocediendo, dije, debemos contramarchar. Pueyrredón asintió, habiendo ya tomado algunas disposiciones para recuperar terreno. La prudencia aconsejaba no evidenciar la propia debilidad con precipitaciones inútiles. De muchas otras cosas hablamos que ahora no referiré, baste decir que mis temores fueron confirmados, oyendo noticias suficientes para comprender cuánto distaba esa jefatura de ser un divertimento. Recibido del mando, ordené reunir las tropas para arengarlas al día siguiente. Me presenté ante las desmigajadas partes de aquello que se llamaba ejército, y que, reunido, no formaría tal vez un regimiento. Si el talante de mi colega me había impresionado, ¿qué diré de los soldados y oficiales? El pecho sufría ante esos hombres andrajosos, que llevaban en las caras la huella de la desesperación. Mal instruidos, mal comidos, impagos y acariciando íntimamente la deserción, el solo verlos bastaba a deprimir el espíritu. Oían mis palabras con la curiosidad con que se atiende todo lo nuevo, pero sin ninguna convicción. Los exhorté a la constancia y al afán de lucha, sin dejar de ver en ellos una mueca de descreimiento, y acaso una interrogación. Pretendía yo arrastrarlos una vez más a las penalidades, los sacrificios sin fruto y quizás la muerte. Como esperaba que combatieran, desprovistos de fusiles, contra un enemigo casi 3 veces superior en número, que acababa de arrollarlos. Les hablé de subordinación y disciplina, pero, ¿a quién subordinarse? A esos oficiales que, tras conducirlos a la derrota, proclamaban ahora abiertamente la imposibilidad de triunfar. Y cuando di en pedirles respeto a las poblaciones, la perplejidad de sus rostros fue lo bastante elocuente como para que yo mismo, recién llegado, pudiese comprender sus dudas, como lo confirmé más tarde con mejores fundamentos. Tenían frescas en sus memorias las ofensas sufridas de los mismos pueblos por cuya libertad peleaban. ¿Cómo hacerles olvidar lo sucedido en Potosí? Una chusma vengativa había atacado a los últimos restos del ejército libertador, asesinando a 100 de sus camaradas en las calles. Puse fin a la arenga sin ilusiones. El espíritu de las tropas depende de sus superiores, pues ellos son las verdaderas palancas de un ejército. Mandé llamar a estos para hablarles en privado. Era la primera reunión con mis futuros auxiliares en la conducción del ejército, y si yo aspiraba a dejar sentada mi autoridad desde un comienzo, debía esforzarme por dar una idea de seguridad. Quien no se ha visto en el lance de mandar no puede tener noción de las dificultades que entraña. Individuos hay nacidos para el mando, en quienes la autoridad es cosa natural, pero yo, hecho a memorias y dictámenes, habiendo pasado la vida tras un escritorio, hallé siempre extremados obstáculos para adecuarme a la rígida estructura de jerarquías y dependencia del Estado militar. Fue por eso que la carrera de las armas se convirtió en mi particular tortura, y no pasaba hora sin que debiera vencer mi naturaleza y dominar alguna debilidad. ¿De qué otro modo impondría disciplina a esos cuerpos levantiscos,
que solían ver en mí un civil disfrazado y patético. Debía construir a fuerza de paciencia una severidad que estaba lejos de poseer, echando mano a 1000 expedientes menores, recursos dramáticos más propios de un comediante que de un jefe y ostentaciones de sacrificio personal. Mi inseguridad me llevaba a controlar el cumplimiento de las órdenes más insignificantes, y rara vez aventaba la sospecha de que no se me obedecía. Ora echaba mano de la ordenanza para sancionar las faltas más leves, ora apelaba al propio ejemplo, reduciendo mi ración antes que la del soldado, poniéndome al frente de trabajos que a otros concernían, vigilándolo todo. No digo esto en mi alabanza, sino confesando flaquezas. De haber poseído otras disposiciones, tales actitudes habrían sido innecesarias. Los más sensibles errores que cometí en el mando no tuvieron otro origen sino esa inseguridad, a la que solo con el tiempo he conseguido, si no vencer, al menos disimular. Hablé a los oficiales. Mi voz, poco apta para los acentos de la milicia, produjo una ingrata disonancia. Sin embargo, conseguí impresionarlos. La salvación de la patria pende de este ejército, comencé. No se tolerará la menor palabra o actitud que contribuya a propagar el desaliento. Es mi decisión combatir a los enemigos de la libertad hasta las últimas fuerzas. El que no tenga fortaleza de espíritu para acometer los trabajos que nos esperan, a partir de hoy y hasta que el enemigo sea completamente deshecho, puede ya mismo pedir su licencia, porque no quiero a mi lado pusilánimes que anden contagiando su cobardía, sino hombres decididos a defender a su patria hasta el holocausto, aunque más no sea para borrar el afrentoso concepto que se tiene de los americanos. Durante unos segundos reinó el silencio. Nadie se acogió a la franquicia que acababa de otorgarles.